Ahí está. Listo. Empezamos. ¿Va? No. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, San Luis. Estamos aquí una vez más en esta sesión en torno al arte, en torno a Endémico contra Global, esta exposición que está ahorita en el Parque de Morales. A nombre de la Dirección de Cultura Municipal y de la arquitecta María Cecilia Padrón Quijano, les damos la bienvenida. Hoy nos acompañan Manolo Cocho y Leonardo Martínez Galicia. Manolo Cocho, les cuento rápido, nace en la Ciudad de México en 1968. Es coordinador del programa Arte, Ciencia y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad C3, con sede en la capital del país y en Trieste, Italia. Ha desarrollado programas de intercambio internacional para promover el arte contemporáneo mexicano en el territorio internacional y curado exposiciones de artistas mexicanos en Inglaterra, Italia, Suiza, Austria, Francia, Dinamarca y Alemania. Asimismo, ha representado en México la obra de artistas de Italia, Suiza, Francia, Argentina, Eslovenia, Alemania. También nos acompaña Víctor Martínez Galicia. Sus líneas de producción parten de la experimentación en la fotografía y su relación con el volumen a partir de la imagen. Utiliza técnicas mixtas para traducir situaciones del acontecer diario relacionadas a la inseguridad en el Estado y acompañadas de una crítica social. Recorrer esta búsqueda le ha permitido aprender y vincular su trabajo con otros artistas y disciplinas para formar proyectos interdisciplinares de colaboración. Ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva dentro y fuera del Estado, así como fuera del país, destacando algunas exposiciones de ellas, Nuevas Miradas en el Centro de las Artes San Luis Potosí en 2009, obteniendo una publicación en el catálogo Fotoseptiembre de ese mismo año, Fractura y Evidencia en la Galería Juan Blanco de Espacio Cultural Palacio Municipal en 2010, muestras en el 20 de noviembre de las ediciones 61, 64 y 65. Bueno, un poco para lo que estamos aquí reunidos el día de hoy es para hablar en torno a la exposición desde quienes, por decirlo de alguna manera, la crearon, ¿no? Desde la curaduría de este proyecto. Y bueno, sobre la exposición les cuento rápido. A partir de la invitación a curadores y artistas a participar en torno a los conceptos de endémico, lo propio de cierta cultura o territorio, y lo global, los alcances de las intersecciones en el mundo interconectado. Reflexiones que abordan y nos proporcionan miradas sobre el territorio, la migración, la guerra, la historia, lo social y lo cultural. La exposición creció contando con la participación de importantes curadores, así como la selección de artistas que permiten a través de sus imágenes crear un lenguaje potente. Esta no solo es una exposición colectiva de alcance internacional, es, en cambio, un tratado de los acontecimientos actuales en la sociedad interconectada, en un mundo unido por redes de trabajo y pensamiento, en la representación de las voces alrededor del mundo, que nos demuestra que la realidad que habitamos es parecida en diferentes regiones, desde problemáticas y reflexiones hasta las relaciones humanas en espacios íntimos, públicos y privados. Una de las metas más importantes de la Dirección de Cultura Municipal es fortalecer la oferta de bienes culturales de consumo en torno a las artes, usos y costumbres, desde lo local hasta lo internacional. Es por eso que esta exposición toma una gran importancia, no solo por el hecho de ser una colaboración con la institución de gran renombre como es la UNAM y el C3, sino por el hecho de abordar de manera casi poética los acontecimientos mundiales que nos afectan el día de hoy. Mismos que son representados con la edición de 54 artistas emergentes, de carrera sólida y consolidados. Bueno, ya les habíamos contado que esta exposición cuenta con 54 piezas de autores de 14 países. Hay 4 locales, Cintia Delao, Alan Herbert, Carlos Mejía y Leonardo Martínez, quien hoy se encuentra con nosotros como curador de la parte de San Luis Potosí, ¿no? Se integra como curador de esta exposición. Bueno, sin más en esta breve introducción, los dejo con Manolo Cocho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo Cocho. Quiero hablarles un poco de lo que es la complejidad, porque este proyecto se origina en el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde llevo la coordinación del programa de Arte, Ciencia y Complejidad. Las ciencias de la complejidad son una disciplina de muy reciente creación, que en realidad es una convergencia de disciplinas. Tiene pocos años
que se habla de ciencias de la complejidad. Pocos, pues yo creo que han de ser unos 5 o 6 que hay. Los primeros institutos. El C3 fue el segundo centro de la complejidad del mundo. El primero se encuentra en Santa Fe. Ahorita ya hay varios. La historia viene desde los años 60, cuando se inventan y se desarrollan las primeras computadoras, que en ese momento pues eran aparatos muy potentes, como siempre lo son, ¿no? Las últimas. Se comenzó a poder almacenar y analizar, graficar grandes cantidades de datos como nunca antes. Se empezaron a tomar muestras, por ejemplo, de la meteorología, predecir, pero también en estudios de física, de economía, de matemáticas, de biología, de muchas disciplinas, empezaron a encontrarse cierto tipo de resultados que antes no habían sido observados, del comportamiento de lo que empezó a nombrarse como sistemas complejos. Los sistemas complejos son, digamos, fenómenos o redes donde hay muchos elementos interconectados entre sí, grandes cantidades de elementos interconectados e interactuando entre sí. Ello crea determinadas conductas que comenzaron a ser estudiadas y empezaron a surgir de manera aislada conceptos como, por ejemplo, los fractales, que vienen del estudio de la meteorología, donde Mandelbrot logró unas gráficas psicodélicas increíbles a partir de los datos que arrojaban las mediciones del clima, con unidades fraccionarias, que eso es lo que constituye las bases de la matemática fractal. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, en la física, Ilya Prigogine trabajó con lo que se llamaban estructuras disipativas, que terminó en la teoría del caos. Así como se empezó a hablar de fractales, de teoría del caos, se hablaba también de no linealidad, de sistemas complejos, de puntos críticos, etcétera, etcétera. Empezaron a surgir toda una serie de conceptos a finales del siglo XX que empezaron a, pues no a cuestionar directamente, pero sí a crear nuevos parámetros, nuevos paradigmas encima de lo que había estado establecido como la física relativista de Einstein, la cual pues no sustituyó, pero amplió y se fundó sobre la física clásica de Newton. Entonces, estas nuevas maneras, estos nuevos paradigmas empezaron a dar la pauta para comprender el funcionamiento de los fenómenos en general de diferentes maneras. Claro que cada especialista estaba centrado en su propia área de estudio. Por ejemplo, un economista que está ligado a los movimientos financieros de las casas de bolsa, lo que quiere es poder predecir las fluctuaciones para poder invertir el dinero para que algunas empresas tengan menos pérdidas o ganen más. Y un matemático tal vez quiere demostrar desarrollos teóricos muy complejos, o un físico quiere entender tal vez cómo funcionan las galaxias y el universo o las cosas muy pequeñas, o un biólogo se quería descifrar la cadena genética del ADN. En fin, llega un punto alrededor del año 2000 que ya empieza a notarse este síntoma de un nuevo paradigma de la ciencia. Ya desde finales de los 90 se hablaba de transdisciplina, y esa es otra escuela, otra vertiente de lo mismo. Los pensadores y los teóricos y, digamos, importantes de la transdisciplina, como Edgar Morin o Basarab Nicolescu, ellos piensan que ellos son la vanguardia, o la complejidad en sí no debería llamarse así, sino transdisciplina. Pero es el resultado de la misma investigación, donde al final de cuentas no es una investigación, son muchas investigaciones, resultan en que todos los fenómenos de cierto grado de complejidad, o incluso los fenómenos lineales, que son más sencillos, si se estudian desde cierto ángulo, tienen puntos comunes y tienen cosas que ver entre sí, y se podría encontrar intersecciones donde se pudieran crear ciertas herramientas para poder estudiar todas las cosas, sea cual sea el área del conocimiento, de una manera que no se había aplicado antes. Entonces, más o menos
después del 2010, probablemente alrededor del 2014, 2015, surgen ya los primeros centros, las primeras instituciones bajo el concepto de ciencias de la complejidad. Yo no sé dónde exactamente y quiénes lo acordaron así, pero estas ciencias de la complejidad tratan de recoger toda una serie de teorías, de hipótesis, avances, de certezas, de investigaciones que se desarrollaron durante varias décadas por muchos científicos y también gente de ciencias sociales y psicólogos, gente de todas las áreas del conocimiento. Estos centros tienen la función de tratar de encontrar justamente el intercambio entre los diferentes especialistas para desarrollar proyectos que finalmente, idealmente, sirvan para resolver problemas reales de la sociedad. El C3 fue creado precisamente con esa intención. Se han resuelto algunos problemas reales, se han enfrentado otros, como desde muchos lugares se ha enfrentado ahorita lo de la pandemia, sin haber encontrado soluciones muy interesantes. Son problemas muy complicados, pero incluye todas las áreas. En el caso de lo que a mí me corresponde, es justamente la encrucijada que tiene que ver con el arte, porque se consideró desde la construcción del centro que el arte era una parte, un eje importante de lo que es el conocimiento y el saber humano. Entonces, con ese motivo, se creó el programa, fui invitado a participar en él a partir de proponer un proyecto de exposición que trataba de complejidad, y el proyecto de exposición se convirtió más bien en la coordinación del programa. Y al empezar a crear actividades, en la primera exposición que presenté, que fue una instalación gigantesca del maestro Antonio Gritón, conocí a Alfonso Valiente, el biólogo, ecólogo, con el cual en esa primera conversación estuvimos discutiendo justamente sobre las características endémicas de los agaves y del mezcal y de cosas en las que él trabaja, y en contradicción justamente con los problemas globales, que en ese caso eran las exigencias del mercado o los beneficios del mercado y, bueno, todos los problemas ecológicos, etcétera, que derivaban de ello. Y platicando con él, concluimos que era importante no solamente plantear maneras que se están usando para tratar de resolver problemas reales, sino construir, tratar de crear nuevas herramientas o identificar cuáles son las herramientas comunes a todas las áreas de la complejidad, porque no existe hasta el momento. Se tiene que crear una especie de un léxico o un diccionario donde venga la terminología de la complejidad. Hay términos que se utilizan en física, hay términos que se utilizan en biología, en química, en ciencias nucleares, en política, en economía, en sociología, en filosofía, etcétera, pero cada uno de esos compendios de términos son muy específicos y están muy bien adecuados a sus materias originales de estudio. Entonces empezamos a tratar de investigar cuestiones que sean, digamos, conectables con cualquier área y con cualquier persona de cualquier nivel, aunque sea una cuestión especializada, que pueda ser accesible a gente común, o aunque una gente especializada lo aborde, pueda no quedarse en un límite superficial, sino llegar a conclusiones profundas. Entonces, esta cuestión de la relación de las características locales de un fenómeno, que en este caso sería lo endémico, con las características generales o genéricas, que sería lo global, es algo que podemos aplicar en muchas situaciones y en muchos casos, y que con motivo de la colaboración de los artistas pudimos explorar de manera visual, de manera conceptual, para tratar de dar un abanico de visiones de este fenómeno o de esta manera de entender la realidad. Una de las características principales de la complejidad, que es muy importante tenerla en cuenta, es el cambio de observar los fenómenos como conjuntos de cosas que tienen ciertas características, como por decir un motor de un auto es
no sé, el carburador o los inyectores, la computadora, las llantas, el volante, el sistema de transmisión, la suspensión. No, un auto es la combinación de todos esos factores y cómo interactúan entre sí. La complejidad es el estudio de las interacciones. Sin interacciones no hay conducta en los fenómenos, no se pueden observar las transformaciones. El factor del tiempo también tiene que ver con la posibilidad de las interacciones. Entonces, observar los fenómenos como conjuntos de interacciones que están en una dinámica y constante transformación es algo mucho más cercano a cómo es la realidad que observar los fenómenos por separados y tratar de entender las características de cada cosa por separado y luego sumarlas pensando en que eso dará la predicción de cómo funciona. En realidad, ese concepto se le ocurrió al maestro Aristóteles hace 2500 años y está expresado en su frase famosa: el todo es mayor que la suma de las partes. Eso es la primera visión, digamos, de lo que vendría a consolidarse como ciencias de la complejidad 2500 años después. Hay una larga historia en medio que, bueno, no vinimos a platicar de ello, pero finalmente logramos crear este ensayo, este experimento, este acercamiento a un concepto, a una manera de ver las cosas a través de la óptica de la complejidad y desde cualquier disciplina. Ahí acaba el speech. Leo, adelante. Bien, entonces. Bueno, yo voy a hablar un poco del proceso que llevamos para el montaje en San Luis Potosí. Durante el 2020 buscamos que la exposición tuviera dentro de sus trayectorias una colaboración hacia la ciudad potosina. Y pues bueno, trabajamos en conjunto con la Dirección de Cultura Municipal para que en un primer momento, en mayo de 2020, se pudiera montar dentro de la Galería Juan Blanco y Tere Caballero en Palacio Municipal. Las condiciones de cuarentena, la sana distancia y las medidas que se tomaron con la entrada del COVID-19 impidieron un poco el uso, digamos, momentáneo de los espacios en interior. Y pues bueno, una forma en la que pudo ser posible esta exposición fue esperando un poco de tiempo, estudiando las posibilidades y como fin último, pues llegar a la galería perimetral del Parque de Morales. Esta muestra para su montaje en la ciudad convocó también a 3 artistas locales, adicionales a los 54 que ya estaban dentro de la muestra. Y pues bueno, pudimos tener la participación de Cintia de la O, de Juan Carlos Mejía y de Alan Herbert, también dentro de Global Endémico. Yo quisiera agradecer la enorme participación del maestro Jorge Cabrera también en el montaje y en todo este proceso de vinculación y gestión. Y pues a Manolo también la oportunidad de trabajar desde otro lado en esta exposición. Lo que hicimos para la selección de obra fue partir de 3 líneas que le daban conexión a los resultados visuales y entre ellos fueron la identidad, la transitoriedad y la interculturalidad. Néstor García Canclini hablaba, por ejemplo, de que las fronteras son ese lugar de reflejo de las identidades. Y en esta muestra encontramos una serie de fronteras y límites muy considerables. Por ejemplo, entre ellos es el territorio, el lugar donde viven los artistas, las condiciones sociopolíticas que involucran cada uno de ellos. La otra también
es las disciplinas y los lugares de formación de cada uno de los participantes. Si bien encontramos artistas con trayectoria y artistas noveles, entre su formación, pues en todos hay más de una disciplina. Y esto nos da paso también a la pregunta de cuáles son los canales ideales para poder transmitir lo que estamos percibiendo de una realidad, que en este caso convoca a partir de dos premisas, la premisa endémico y global. Algo que me parece muy interesante entre los hallazgos, por ejemplo, de la obra, es que hay mucha referencia al tránsito y al movimiento dentro de los resultados de las piezas. Más adelante vamos a ver por ahí algunos autores, algunos referentes de esta exposición, como para ejemplificar estos tránsitos y estos movimientos dentro de la misma muestra. Pues bueno, tenemos participación de 14 países entre América y Europa, y pues bueno, hay una necesidad, digamos, en los participantes de producir obra nueva y aparte de retomar proyectos que tienen coherencia en este momento con la convocatoria del Centro de Ciencias de la Complejidad. La mayor parte de la obra que nos encontramos está producida en 2018, con algunas piezas también que son de años previos, entre 2012 de algunos autores y 2015 también. Y bueno, uno de los intereses, digamos, desde la parte curatorial, es cuáles son los procesos de investigación de los artistas para poder mostrarnos este tipo de trabajos. Muchos de ellos se preguntaban sobre su situación del presente, nos muestran una traducción, y creo que aquí es muy importante hacer como énfasis en qué sería una traducción. Muchas veces encontramos, por ejemplo, que de un sonido lo representamos con una voz, o por ejemplo el sonido del gallo. El sonido del gallo podría ser el kikiriki, y hay una, digamos, escritura que referencia ese sonido. En las artes, los procesos de traducción pues son un poquito más complejos. Esto lo que hace es traducir a un lenguaje visual o a un lenguaje perceptible para el otro aconteceres un poco más grandes de su situación del presente. Bueno, también para el proceso de selección de obra, se pidió a los artistas, o se solicitó dentro de una convocatoria, de 1 a 3 piezas de su trabajo, experimentando sobre esta relación conceptual. Y bueno, tenemos que algunos artistas participaron con 1 o con 2 piezas. Dentro del montaje se trató de adaptar según los formatos de cada uno de ellos. Y pues bueno, vamos a encontrar con que la mayor parte de los artistas presentan una obra, y en algunos casos podemos llegar a tener 2 o 3 obras de su trabajo. Y bueno, yo creo que aquí cambiamos como un poquito. Jorge, ¿tú quieres participar ahora en algo? Sí, como esta parte desde la institución, cómo la institución lo vivió, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo fue el proceso museográfico. Si bien Leonardo ya estaba como más encaminado en esta parte curatorial, y la Dirección de Cultura, cuando llega la solicitud que platicamos Leo y yo sobre esta exposición, me pareció que era una exposición muy fuerte, muy potente, y que sin duda en Palacio hubiera estado muy buena, ¿no? Platicamos museográficamente de varios aspectos, de que si
fuera una exposición que estuviera dentro de la galería, estuviera alrededor de la calzada, que hiciera un tránsito sobre el centro, porque algo que fue muy claro desde el principio para el montaje de esta exposición era que era muy importante como los espejos que se podían generar con el público y con los artistas locales, ¿no? Cómo estas visiones desde de otros lugares, de otras latitudes, siempre siempre devienen un poco en los procesos personales, sociales. Entonces platicábamos de varias formas de poder montar esta exposición. Según recuerdo, teníamos en un principio pensado montar 162 piezas, si no 108 piezas teníamos por ahí. 108 piezas. Y esto porque yo le había pedido a Leo que bajáramos un poco el número porque no se va a dar el espacio. Teníamos pensado en este asunto también de pensar la museografía como en la complejidad, que las mismas galerías tuvieran un sistema de recorrido que fuera casi como entrópico, ¿no? Que empezara con un movimiento muy suave y se fuera generando en energía y acumulando energía y discursos hasta llegar a un punto de clímax en la misma exposición. Y bueno, nos llegó esta situación de la pandemia y creo que es aquí donde también esta exposición toma mucha fuerza, ¿no? Porque de alguna manera todo lo que está ocurriendo, todo lo que nos ocurre es reflejo, ¿no? de la vida, es reflejo de los cambios climáticos, del capitalismo, del Bitcoin, de Tesla y todas estas cosas. Y entonces, en un momento en el que estamos todos, como bien dicen, cerrados, llega una exposición en la que hay muchas formas de decirnos, bueno, hay maneras de disfrutar la vida, ¿no? Como en una cuestión así más emotiva. Cada que vamos a esta exposición podemos encontrar referentes a nuestra vida pues, basados en otros, y esas reflexiones que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con las relaciones personales, ¿no? Entonces, el mensaje, como en general desde la museografía, que yo encuentro en esta exposición, está en que pues por más que estemos en lo internacional o en la globalidad, pues al final todos somos parte como de la misma molécula, ¿no? Todos somos uno, más o menos. Por ahí yo vería como el asunto museográfico de esta exposición. Creo que también hay una parte que nos está dejando la pandemia, y creo que es la posibilidad de contemplar nuevamente ciertas cosas de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el ritmo que teníamos era muy inmediato, moverse o desplazarse de un lugar a otro respecto a un tiempo, y este tiempo de estar en casa pues nos ha permitido justo poner una atención mayor hacia los contenidos que luego llegamos a tener contacto, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, este tiempo también nos permite volver a las artes. Muchos de los contenidos que en un primer momento se generaron para un alcance social, cuando empezaron las medidas de contingencia, tenían que ver con las artes. Y me parece que ahí es donde ocurre esta identificación, que me parece súper afortunado el que la exposición esté en un lugar en exterior, justo por las interacciones con el público de a pie, con que transita los espacios y que de pronto tiene un poco más de posibilidades para detenerse y para interactuar con los íconos y símbolos que están en nuestro exterior, que en este caso esperamos que sea con esta exposición también como para encontrar ciertas referencias de nuestros aconteceres en los ojos de otros, ¿no? Sí, pues yo creo que una característica muy curiosa del momento en el que se está presentando esta exposición, y de hecho del retraso que tuvo para ser presentada, es que, bueno, la pandemia es la máxima expresión de un efecto local o endémico en un sistema global. Es el destape de que realmente la globalización existe a muchos niveles, y todas estas redes de transportes, de comercio, de acciones, etcétera,
pues tienen sus virtudes y tienen sus fragilidades. Entonces yo creo que estamos enfrentados a grandes acertijos, porque si esto pasó una vez, puede volver a pasar. Bueno, habíamos tenido crisis económicas donde lo que pasa en un país afecta en todo el mundo, o estamos viendo las crisis migratorias, o el aumento de los feminicidios en todo el mundo, etcétera. Pero la enfermedad nos puso en nuestro lugar. Entonces, yo creo que el modelo a seguir es la observación de la naturaleza. Dentro de los ecosistemas hay una gran diversidad. Todo está interconectado, pero guarda un determinado equilibrio. En la medida que nosotros acabemos con la diversidad, incluso adentro de nuestras diferentes culturas y adentro de nuestras sociedades, esa homogeneidad y esa facilidad de flujo, tanto de personas como de materiales, productos, ideas, etcétera, nos pone en riesgo. Es como la historia de los monocultivos. Si tienes millones de hectáreas de la misma semilla y cae una plaga, pues se acabó la cosecha. Y ese es lo que, bueno, hay todo un tema ahí con las semillas modificadas, etcétera, pero la realidad es que si hay una diversidad de semillas y una diversidad de cultivos, siempre puede haber un sistema o una serie de sistemas en red más resilientes y más resistentes a las adversidades de cambios. Entonces ahora todas estas interconexiones globales hacen que desde cualquier localidad endémica pueda surgir algo que nos dé la torre a todos o viceversa. Eso quiere decir, desde el punto de vista de la identidad cultural y artística, que es muy importante valorar las identidades locales. Es muy interesante ver que hay similitudes, hay los conductores en común, todos somos personas, todos tenemos sentimientos y ciertas preocupaciones, pero hay cosas que no son iguales y que no tienen por qué ser iguales y nunca tienen que llegar a ser iguales. Y esa es la identidad. No tenemos que imitar lo que hacen en otros lados. Aquí también cada uno de nosotros, en cada una de nuestras obras, en cada uno de nuestros barrios, de nuestras ciudades o de nuestras regiones, hay suficientes cosas y suficiente riqueza como para poder tener una identidad y una visión propia. Entonces estamos enfrentándonos a eso. Ahora, justo el riesgo es que no se nos diluyan nuestras identidades propias en este auge de las redes sociales y de la superconectividad. Para poder realizar esta exposición, tuve que viajar a muchos países, a conocer muchos círculos de artistas y de curadores, etcétera, y justamente la similitud hizo que pudiera entenderme pues con gente afín, porque nos dedicamos a lo mismo, pero del mismo modo encontré que la manera de hacer las cosas y las soluciones y los criterios de repente, aunque son afines, son distintas. Y cada quien y en cada lugar hay ciertas cosas particulares que son muy importantes. Entonces, la misma exposición contiene, ¿no?, estas diferentes aristas, ¿no?, las características únicas y las características similares que permiten que podamos funcionar en conjunto. Es un motivo para fomentar pues la reflexión, ¿no? Estamos, bueno, sabemos que todo cambia, pero este último año nos hemos dado cuenta que realmente sí es cierto que las cosas cambian, pese a que a veces no nos gustan los cambios cuando no los tenemos planeados, ¿verdad? Y sin embargo, pues aquí estamos tratando de adaptarnos y tratando de superar las adversidades, que eso es el motor pues, de la evolución biológica desde hace millones de años. Hasta aquí. Claro. Leo, cuéntanos un poquito de los artistas que están por acá en esta exposición. Claro que sí. Pues bueno, les voy a mostrar el trabajo de 5 artistas. Ahora que se habilite la pantalla. Listo.
Y bien, vamos a tener la obra de dos artistas que se acercan desde la pintura y que el primero de ellos es Barry Wolfrid. El maestro Barry Wolfrid trabaja entre Estados Unidos, México, tiene en su trayectoria más de 35 exposiciones individuales y a su vez un poco más de 100 exposiciones colectivas. La pieza que seleccionamos para esta exposición es No Glues y es esta pieza. La composición del maestro Barry Wolfrid generalmente opera en tercios para este trabajo y nos vamos a encontrar con una serie de íconos de la cultura capitalista, por ejemplo, los perros calientes, las referencias que hace hacia lo incierto con el azar. Y pues bueno, lo que encontramos también entre su trabajo es una inserción de los íconos y los símbolos hacia una percepción de lo cotidiano, el cómo ya dentro de nuestra cultura encontramos ciertas marcas, ciertas simbologías que no pertenecen al todos, sino al arraigo transnacional o al arraigo capitalista también, pero que se legitiman como parte de la iconografía pues de nuestro acontecer, digamos. Eh, Parte del trabajo del maestro Barry Wolfrid experimenta desde las tonalidades y un poco la situación de saturaciones. Encontramos desde elementos independientes hasta elementos que se van haciendo masivos hasta cierto punto. Tenemos también la obra del maestro Franz Roth. Él nace en Suiza en 1956 y pues bueno, para el 75 viaja a México, que es uno de las influencias grandes de su trabajo. Él trabajó junto al maestro Leo Acosta desde la litografía y pues bueno, a lo largo de 7, 8 años participó aprendiendo también del maestro Leo y pues eso le da un impulso a su trabajo artístico. En esta pieza encontramos la reina del maíz que a manera de deidad se integra un cuerpo femenino donde encontramos todas las bondades de la naturaleza, ciertos animales que nos dan el sentido de protección y seres que protegen los entornos. Encontramos algunos personajes por aquí un poco más escondidos dentro de sus paisajes, pero al mismo tiempo también nos habla de las formas y mecanismos de vida de estos espacios frente a la explotación de los lugares. Por aquí encontramos también unos taladores de árboles que están, digamos, interviniendo por aquí el paisaje. Y pues bueno, el trabajo del maestro Franz Roth es muy cercano al muralismo mexicano. En esta pieza creo que una de las conexiones, tanto visuales como conceptuales, pues tiene esa relación, digamos, hacia la pintura mexicana de cerca de los años 60. Tenemos también la participación de la artista Karin Maria Pfeiffer de Austria. Y bueno, ella propone en el 2018 una pieza que titula como Viral. Es una pieza que en este momento, pues el ícono que genera y el símbolo, pues es algo que percibimos muy, muy de cerca, ¿no? Esta representación del COVID-19 con la que conocemos o que nos hemos acercado en estos momentos, pues es muy similar a la propuesta de Viral y
pues bueno, ella parte de la preocupación de la gripe española y de cómo en una temporalidad y en una cotidianidad urbana, pues nos llegó a dar ciertas crisis y ciertas preocupaciones en torno a la salud, en torno al tránsito y en torno a los aconteceres que generó en su momento la gripe española. La pregunta era, ¿qué pasaría si nuevamente los virus volvieran y si nuevamente entráramos a estos procesos de implosión y, digamos, de detenimiento social y detenimiento hasta cierto punto endémico, ¿no? También tenemos la participación de la artista italiana Fabiola Faidiga. Ella tiene en su participación Emoticon Life and Death. Y pues bueno, este proyecto surge a partir de la interacción con sus padres y lo que representa la imagen de este importantísimo recuerdo, como es el de los lazos civiles. En este caso es la boda de sus padres, y lo relaciona con la posibilidad de las emociones en el ahora. Hay una inquietud, digamos, de preguntarse cómo una imagen en este momento podría provocar emociones. Y pues bueno, nos encontramos cierta iconografía de los emojis que en plataformas y redes sociales, pues nosotros ya tenemos como mucha interacción, y que al mismo tiempo limitan las posibilidades de reacción del uno mismo, dando ciertas posturas de masas, acotando hasta cierto punto lo que se puede reflejar de una imagen y dejando en un segundo término el comentario para tener una primera interacción con el emoticón que podría provocar cosas que en un momento anterior no ocurrían. Y bueno, el último de estos autores de esta sección será Dave Skerlich. Él es un italiano que participa con el proyecto Endémico, y pues él nos muestra ciertas preocupaciones en torno a la raza endémica. El maestro Skerlich habla de un canon en el cómo percibimos lo endémico. Él utiliza el trazo para darle pues peso a estas formas que nos hacen referencia a cuerpos humanos, donde ya incluyen cierta clasificación, en este caso los códigos de barras, ¿no? Que nos están situando un poco de la pérdida de las identidades, también hacia el reconocimiento y la numeración masiva, ¿no? Entonces, bueno, por aquí es un poco de la obra que tenemos dentro de nuestra exposición, con la participación de 5 autores de algunos países invitados en la exposición, ¿no? No te escuchamos, George. Perdón. Estás silenciado. Estoy silenciado. Bueno, yo les quiero preguntar así a ambos, un poco desde su experiencia curatorial. Creo que en San Luis la imagen del curador es todavía un poco desdibujada, ¿no? En los asuntos de la creación. Entonces es bien importante como estos ejercicios de curaduría que se logran y más con estos vínculos, ¿no? Yo ya ahorita nos contaste un poquito de la obra, Leo. Manolo nos comentaba que tuvo que viajar, que se encontró con estas situaciones como de igualdad y cosas así para la creación para la curaduría de esta exposición. O sea, yo les quiero preguntar a ambos, o sea, ¿cómo se logra y bueno, ya no está Manolo. Bueno, yo les quiero preguntar cómo se logra generar
una selección curatorial más allá de las relaciones estéticas que pueda tener el curador y de sus gustos, ¿no? ¿Cuáles serían como los parámetros para que la gente en San Luis Potosí, los artistas en San Luis Potosí, puedan como tener claro cuál es el trabajo curatorial, ¿no? Claro, pues esta parte bueno, desde mi ejercicio de participación en la exposición, no solo está la parte estética, digamos, de la obra, sino las implicaciones y el tiempo en el que este ocurre. Estamos en un tiempo donde la crisis se empieza a percibir, donde los referentes de los artistas cada vez empiezan a ser más fuertes y aparte el lugar donde ocurre esto, que sería el espacio público, me parece que son líneas importantes que fueron, digamos, el sentido de esta exposición. No sé, Manolo, también cómo tu proceso curatorial y en el proceso, digamos, general de la exposición operó tanto la convocatoria como tu acercamiento. Bueno, ¿sí me oyen claramente? Sí. Porque sí, está un poco inestable aquí la señal. Bueno, alguna vez, ya hace años, un amigo que es gran curador, que se llama Guillermo Santamarina, decía que las obras de arte y los artistas son como palabras sueltas y que el curador tenía que armar frases que tuvieran una cierta coherencia con esas palabras. Ese criterio me dio la primera visión de lo que podría ser el trabajo de curaduría. Realmente el curador tiene la responsabilidad de entender lo que es el artista, lo que es la obra en relación a su contexto y en relación al tema de lo que se esté hablando, y en una exposición como esta, en relación a los demás contextos. Hay que tratar de entender y de hacer coherente todos los discursos en base a un hilo conductor principal que no solo implica la cuestión conceptual, sino que también implica la cuestión estética y visual. Entonces, el trabajo del curador es una especie de trabajo de historiador en tiempo real, donde se va narrando la historia con lo que va sucediendo y se le va dando el sentido y la explicación que corresponde. Muchas veces los curadores llegan a entender más de lo que está haciendo el artista que el mismo artista. Y muchas veces los artistas solicitan esas visiones y esos textos a los curadores para poder acompañar su obra de una cierta visión con una claridad y una profundidad de discurso racional. Porque el artista, a la hora de que crea la obra, tiene que ser libre y tiene que trabajar con espontaneidad y tiene que poder también usar partes del subconsciente y de la intuición y de las emociones. Y claro, también utiliza las partes racionales y conceptuales. Pero todo ese despliegue de energía y de expresiones y de ideas es responsabilidad del curador identificarlo y analizarlo y darle coherencia y construirlo de una manera que sea accesible a los demás. Otro amigo curador, que de hecho es uno de los curadores de la exposición, Basia Nash, él lo que me dijo es muy bonita la frase que me dijo en una de las pláticas que tuvimos, y me dijo: el artista tiene la responsabilidad de conectar su obra con el universo. El curador tiene la responsabilidad de conectar la obra con la sociedad. Si trabajamos en conjunto, entonces el artista hace una lectura de la naturaleza o de la realidad de cualquier aspecto del mundo, y el curador hace que eso pueda ser apto y digerible para el público.
en este mecanismo, pues definitivamente también necesitamos del museógrafo, que es el que finalmente organiza y entiende cómo se tienen que disponer física y visualmente el discurso del artista, el discurso del curador y la realidad del entorno y de las posibilidades para que finalmente esto funcione como un ciclo de comunicación. Sí, claro. Bueno, ahora que lo comentas, comentabas de otros curadores. Sabemos que en esta exposición son cinco curadores, contando a Leo, me parece. ¿Cómo fue el trabajo como de colegiado de estos curadores para llevar a cabo esta exposición? Mira, fue muy sencillo. Yo solicité la colaboración de algunos colegas curadores cercanos para tener acceso a redes que yo no tengo acceso a ellas. Entonces, cada curador tiene una red local y esas localidades también son muy amplias. Y lo que hicimos fue que cada quien de su red local hizo la selección con toda libertad y luego lo pusimos todo en el mismo proyecto, estando de acuerdo de antemano con el concepto que íbamos a trabajar. Entonces, eso le da una gran riqueza a la exposición. Y también cada curador tuvo mucha seguridad, así como Leonardo tuvo toda la libertad en San Luis de escoger y de integrar a los artistas que considerara que podían aportar al proyecto. Lo mismo hizo Basia en Austria, lo mismo hizo Josip Sanki y Maja Vlasic en Croacia, y yo en Italia, en Suiza, y aquí en México, y en Eslovenia también hice lo mismo y pusimos, es una cocuraduría, pero no como sentido colegiado de que nos juntamos a ponernos de acuerdo, sino que, bueno, vamos a hacer una fiesta, cada quien traiga 5 refrescos. Y a eso es lo que hicimos, y la fiesta era con tema. Y salió muy bien. Sí, salió muy padre. Así fue el ejercicio de curaduría. Es muy buena exposición, la verdad. Yo me he dado 3, 4 vueltas últimamente por Morales, casi no voy para allá. Paso seguido a ver la exposición y la verdad es muy rica, ¿no? No te aburre, no, se lee relativamente fácil, tiene mucha riqueza en imágenes, en discursos, ¿no? Oye, Leo, ya que estamos en eso de la curaduría local, ¿cómo fue que seleccionaste a los artistas locales? ¿Por qué no me invitaste a mí? Cuéntanos. Fíjate que en el trabajo cercano hay artistas con los que son de mi mundo inmediato, y entre ellos que tienen el perfil docente. Entre estos me encontré con Cintia, con Alan y con Juan Carlos, que son artistas de los que ya conozco su trabajo, que aparte tienen un perfil de formación interdisciplinar. Y me parece muy interesante tanto sus producciones anteriores como el que nos convoca para esta exposición. La siguiente sesión vamos a tener una charla con ellos como para que nos cuenten un poco de sus procesos, pero en un acercamiento, digamos, pues histórico de sus trabajos. Son artistas que tienen también alcance, que si bien han ganado convocatorias nacionales, convocatorias locales, su trabajo en este momento se encuentra en movimiento. Y pues bueno, son artistas que están activos, que tienen demasiado que decir y que su práctica profesional ya tiene un cuerpo específico de trabajo, ¿no? Entonces por ahí fue el acercamiento con estos 3 artistas y pues bueno, invitarlos también a colaborar desde un tema que ya estaba definido como el endémico contra global, pues abrió como para más posibilidades de colaboración y también para difundir este trabajo de nuestros artistas locales, ¿no? Pues algo más que quieran agregar. Invitarlos a que recorran la exposición. Todavía va a estar montada por ahí un tiempo, y a que sigan nuestros contenidos también que vamos a estar teniendo los viernes a través de las redes sociales, ¿no?
Claro. Pues yo quisiera comentar que esta exposición es el primer movimiento de 3 y que si todo sale bien, pues más adelante, tal vez el próximo año, vamos a presentar el siguiente paso, que es la crisis endémico global en San Luis Potosí. Sí, claro, mientras podamos hacerlo, aquí estaremos. Pues que más que nada que agradecerles por su tiempo, por sus mensajes, por todo lo que nos platicaron el día de hoy. La verdad creo que ha sido una plática que aclara mucho desde los procesos curatoriales, a lo mejor, de cómo se fue fraguando la exposición, cómo es que llegamos a ver lo que vemos en estos días en el Parque de Morales. Por favor, no dejen de visitarla. Visiten, el próximo viernes estaremos aquí con los artistas locales platicando un poco sobre su proceso para la obra de esta exposición. Después estaremos con curador foráneo y algunos artistas también no locales, a lo mejor sí de México, creo. Uh-huh. Y pues nada, la verdad yo me quedo como muy agradecido y con mucho que pensar alrededor de todo esto que platicamos. No sé si estaría bueno después poder ampliar un poco más en los artistas, ¿no? que se trabajaron el día de hoy. Estaría bueno a lo mejor hacer una nueva sesión con más artistas y tal vez que podamos trabajar en torno a la composición, al mensaje y cosas así. Creo que sería como interesante, ¿no? Claro que sí, cuenta con ello, George. Hagámoslo. Muy bien. Perfecto. Pues mucho gusto en verlos y pronto ahí los iré a visitar a San Luis. Ya que pase por acá esto. te esperamos.